Buenos amigos, para nosotros es un gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche por Digital 15 con un gran amigo, el ingeniero Guillermo Carán. Así que, Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, Guillermo, el discurso del miércoles de la semana pasada del presidente Luis Abinader ha despertado muchas reacciones. Es normal en toda intervención de un jefe de Estado. Sin embargo, en este caso yo noto que las reacciones han sido muchas y parece que esa intervención ha despertado una oposición que en cierta medida parecía dormida. Yo quiero preguntarte en tu condición de economista, en tu condición de dirigente político, ¿cuál es qué juicio tiene de esa rendición de cuentas que hizo el presidente Abinader? Bueno, tú sabes que hay dos refranes populares que sería bueno recordar en esta ocasión. Por ejemplo, hay uno que dice que no te las avispas. Cuando tú te acercas de un panal de avispas, no te pongas a jurungarlas. Las avispas se levantan y te pican. Otra que es muy propio de los ganaderos, y soy hijo de ganadero y fui ganadero. eh, Cuando uno va a enlazar una vaca, una cabeza de ganado, los empleados siempre decían, ingeniero, no agite mucho el lazo, que entonces las vacas se espantan y se van. Yo creo que esos dos refranes populares realmente conviene recordar. Ahora, a mí me parece que lo que ha pasado con este discurso es que ha revoloteado un poco las avispas, ha despertado un poco el, el, el potencial dormido de los partidos de opositores, y el hecho de que el discurso se haya centrado lo sustancial, digo, más que todo, eh, un mensaje a la nación que debió reservarse para el 27 de febrero, como manda la Constitución, y no para una fecha que no tiene ninguna relevancia constitucional, como es el aniversario de un gobierno, de asunción de un gobierno. Tan poca relevancia tiene que no obliga al presidente de la República a nada en ese día de conmemoración de un año, de un periodo de gobierno. Si obliga es el 27 Bueno, de febrero. por Entonces, eso lo han como sea llamado un poco, discurso atípico. no sé, pero naturalmente el presidente Abinader había prometido discursos, rendición de cuentas mensuales, que luego se interrumpió y ahora lo recuperó con un discurso anual que perfiló más cosas para el futuro que la rendición de cuentas propiamente dicha. Entonces, esas reformas tan trascendentales después de un año de gobierno, en cierta forma, después de haber desaprovechado el ímpetu de todo gobierno inicial, aquello de que por el COVID nueva barre bien, hubiera sido un momento más propicio no esperar el año, sino los primeros meses, como en efecto el presidente Abinader hizo tanteos a principios de su gobierno. Tú recuerdas que visitó a los líderes políticos, y después siguió emitiendo declaraciones que va a convocar oportunamente al Consejo Económico y Social. Eso no se hizo. Entonces, como ahora se vuelve a plantear, también hay un poco de escepticismo si va a volver a caer en declaraciones muertas como en el pasado, o si va a ser efectivo. Por supuesto, los partidos políticos se están enervando, y el hecho de que se pintara un escenario tan halagüeño en contraposición a una serie de realidades, unas ejecutorias que fueron celebrados desproporcionadamente. Todo eso alertó, enervó el ánimo del ámbito opositor. Sí. Bueno, quizá algo que no entra dentro de lo que se podría calificar como promesas o simples promesas fue la convocatoria precisamente al liderazgo político para discutir 12 reformas, reformas en el campo institucional, en el campo político y hasta en el campo económico. En lo que refiere a la reforma en el campo económico, él habló de la reforma fiscal. Es una reforma que está pendiente en la República Dominicana. Ahora bien,
yo quisiera preguntarte en el tema de la reforma fiscal, que el mandatario la define como una reforma integral cuya orientación, según las informaciones que se conocen hasta ahora, que se han filtrado, sería la de reducir y universalizar tasas de aplicación, particularmente en el caso del ITEVI, entendiendo teóricamente que esto podría garantizar mayores recursos al Estado. Ahora, lo que no se entiende mucho es cómo universalizando tasas y reduciendo universalizando tasas y reduciendo la tasa imponible, se pueden garantizar captar mayores recursos sin crear nuevos impuestos. Está incluso comprobado en algunas experiencias, incluyendo la nuestra, la reformista en los años 90, que por cierto, muchos funcionarios del actual gobierno han tomado como referencia, han llegado a decir que va a ser una reforma como la del 90. Y no falta lógico, cuando tú tienes tasas muy elevadas que llegan al nivel de lo abusivo, sobre todo cuando no están acompañadas de un gasto público reciprocante de lo que tú pagas en impuestos, la gente se rehúye a pagar. Entonces, en los años 90 bajamos los aranceles, las recaudaciones aduanales aumentaron. ¿Por qué? Porque disminuyeron las evasiones, se sincerizaron las declaraciones aduanales, no había subvaluación y entonces todo eso hizo que las recaudaciones fluyeran. Eso mismo pasa ahora mismo con el sistema interno en general, pero en especial el interno. Cuando tú tienes tasas muy elevadas, cuando tú tienes sectores que tienen más de un gravamen, como es el caso de las telefónicas, como es el caso de los restaurantes, por ejemplo, que tienen impuestos al ITEV, que tienen ITEV, incentivo a consumo, etcétera. Entonces, la gente, eso empuja a los agentes económicos a la informalidad. Estamos teniendo un de empleados formales, lo que hace suponer que un porcentaje similar de empleadores son también informales. Entonces, cuando tú tienes un empleador informal, significa que ese empleador no paga tributo. Y ese empleador, a mi juicio, es informal porque ha sido empujado a la informalidad por un sistema tributario complicado y oneroso. Entonces, si tú simplificas el sistema tributario, si tú estableces tasas más razonables, por ejemplo, como desde la Biblia se habla del diezmo, el 10%, entonces la ciudadanía entiende que es más razonable y no se ahuyenta de la formalidad tributaria. Y si a esto tú lo acompañas un gasto público reciprocante, un gasto público adecuado en los servicios, si tú reciprocas lo que tú de agua, de seguridad, de preservación del medio ambiente, pues obviamente el contribuyente paga con más gusto, fluye más y las recaudaciones aumentan. Por eso yo insisto en que debe ir acompañada la reforma fiscal, debe recordarse siempre que son dos patas, la pata tributaria y la pata del gasto. No son dos elementos que están divorciados. La mejor calidad del gasto constituye el mejor aliciente a una tributación fluida, a una tributación. Y no hay mejor forma de aumentar la carga tributaria. Si, por ejemplo, volviendo, si cerca de la mitad de las empresas dominicanas no pagan, eso significa que si hipotéticamente, si tú hicieras que todas pagaran, entonces la presión tributaria prácticamente se duplicaría. Estaríamos recaudando mucho más. Por supuesto, se sabe que eso va a ser imposible porque siempre van a haber actividades económicas que son esencialmente informales. El frutero de la esquina de tu casa, el vendedor ambulante. Pero ponle tú que una proporción, qué sé yo, la mitad, el 25% de los empleadores que tú tienes hoy en la informalidad, lo llevas a la formalidad,
eso significa que tú vas a incrementar un 25% el monto de las recaudaciones. Esa es la filosofía que subyace en esa tesis de que, ahora no recuerdo el nombre del autor que la dio y que la graficó, incluso en un restaurante, en una servilleta de papel, y está un gráfico de cómo a medida que las tasas aumentan exagerada y abusivamente, las recaudaciones bajan y viceversa, a medida que bajan las tasas, las recaudaciones fluyen. Bueno, eso podría ser entendible en otras figuras tributarias, pero en el caso del ITEVI, si usted habla de universalizar la aplicación a todos los productos y servicios, entonces de alguna manera estaría afectando más a los sectores menos pudientes, porque actualmente están exentos del pago de ITEVI los alimentos que integran la canasta familiar. Sí, pero fíjate que la ampliación de la base era correcta y adecuada, la implementación, la ampliación de la base tiene que ir acompañada necesariamente de una reducción de la tasa. No se trata de aumentar la base y dejar el 18% del ITEVI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer uno de los casos más sensibles, el arroz. El arroz no paga ITEVIS, pero la funda que se envase el arroz, el saco en que se envase el arroz bruto, los combustibles, las partes de las factorías y de los tractores con que se usan en los procesos productivos, todo eso está cargando el 6% del 18%. Un producto llega al mercado, tiene una serie de 18% agregados, por supuesto, de los valores agregados, no de la tasa bruta del 18%, que se le carga al costo final del producto. Entonces, si tú al arroz le impones el ITEVIS, pero al mismo tiempo le bajas la tasa, todos los componentes intermedios previos también bajan y se puede lograr que el producto no llegue al consumidor a un precio más alto, sino al mismo. Sí, bueno. Pasando dentro del mismo tema, ingeniero, esta mañana escuché a alguien que decía, comentando justamente el discurso del expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, decía, de un lenguaje muy llano, decía, bueno, Leonel desenmascaró al gobierno y hablaba precisamente del tema de la deuda y de la generación de empleos. En una parte, por ejemplo, en lo que se refiere a la deuda, el expresidente Fernández sostiene que en un año este gobierno ha sido el que mayor se ha endeudado en todo el mundo, en términos de, en comparación con el Producto Interno Bruto. Eso por un lado. Por el otro lado, yo diría que se burla, y es en el caso del empleo, dice que este gobierno está hablando que creó 714.551 empleos, cuando la pandemia solo provocó 470.000 excluidos del sistema laboral. Entonces dice que si eso es verdad, no solamente reintegró a su trabajo a todo el que perdió un empleo en producto de la pandemia, sino que también que creó 245.000 empleos adicionales, dice que cosa que no se ha logrado ni en los mejores tiempos. No, eso no es lograble. Ahí hubo un error de interpretación, de información. De hecho, si tú examinas, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que entré en las estadísticas de la Seguridad Social, y el número de inscritos en la Seguridad Social al mes pasado había sido unos 200.000, ciento y tantos mil, cerca de 200.000 empleos menos que en marzo del 2020. Tiene que haber habido un error ahí de interpretación. Puede que hayan aumentado los informales, eso Un sí. error de muchos números. Claro, claro, y quizás en lugar de 7 es un 1, fue un 1 mal escrito, ¿sabes? El 1 a veces, si no se le pone el palito al 7, se parece el 1 y el 7. Pero bueno, Sí. definitivamente eso no es correcto que se hayan creado tantos empleos. Sí, lo que ha aumentado a la informalidad, porque aquí durante las pandemias, en cierta forma, como parte
de la creatividad del dominicano, el dominicano que tiene una capacidad de emprendimiento elevado, que se la busca. Se inventaron muchos negocios durante la pandemia, ninguno de esos negocios se formalizó, porque ¿quién iba a estar en medio de la pandemia de que llenando, cuando la propia oficina pública tuvo un tiempo cerrado, llenando procedimientos, formularios, visitando oficinas? Entonces, indudablemente el empleo informal aumentó. Por eso te digo que ya se está acercando al 58%, según la última encuesta del Banco Central, que tiene unos meses de retraso, de retraso no, de desfase. Entonces, yo creo que ahí hay un error por algún lado. Por otro lado, con relación al endeudamiento, perdóname que sea insistente, yo a veces me canso de mí mismo de repetirlo, pero bueno, hemos criticado mucho el endeudamiento, es verdad, es criticable. Y es verdad que este gobierno se endeudó por adelantado, quizás temeroso a que cuando se efectuaron las ventas de los bonos soberanos, de que que fue a finales del 2020, en el 2021 no hubiera las oportunidades y la disponibilidad financiera que había en aquel tiempo. Y eso yo lo entiendo. Quizás por eso el gobierno se endeudó por adelantado, más de las necesidades del momento. Pero ¿en qué se origina el endeudamiento? Y eso es lo que tenemos que ver en el contexto de una reforma fiscal. El endeudamiento existe porque existe previamente un déficit fiscal. Y hasta tanto no corrijamos ese déficit fiscal, no hay posibilidad de detener el endeudamiento. Y déficit fiscal significa atacar las partidas gruesas del gasto público. Un gasto público que está hoy constituyendo, igual que siempre, igual que los muchos años de este siglo, porque durante las administraciones reformistas no eran así. Hoy el gasto público está concentrado fundamentalmente en un 91% en las llamadas gastos corrientes. Y si le sumamos la amortización de deuda, el gasto en la carga fija consume más de la mitad de las recaudaciones. De manera tal que para tú invertir tienes que basarte en endeudamiento externo. Entonces, si queremos invertir bien en función de las necesidades nacionales sin comprometer la soberanía nacional que va en camino hacia una hipoteca total, tenemos que atender el gasto público. Entonces, lo que critican el excesivo endeudamiento tiene que apuntar también en cómo reducir el gasto público. Y el gasto público es particularmente el gasto corriente. Y para tú reducir el gasto corriente, hay 3 partidas del gasto corriente que consumen el 91% de las recaudaciones, que son burocracia, los subsidios y los intereses de la deuda. Entonces todo eso requiere un esfuerzo de la reforma que debe formar parte de la reforma fiscal. Porque para tú reducir la composición del gasto, para tú mejorar la composición del gasto, tú no puedes hacer nada yéndote por la tangente, como muchas veces veo en algunos funcionarios, que disminuimos el gasto en compra de vehículos. Bueno, eso es una partida del gasto, o en gasto de transporte, o en viáticos. Lo que hay que resolver, la disminución del gasto general y particularmente del gasto corriente, porque en estos momentos aquí se está invirtiendo la mitad de lo que se invertía el año pasado. Y el gasto corriente sigue en la proporción que está presupuestada, pero no está el gasto de capital, las inversiones, lo que se necesita para incrementar el acervo productivo de la nación, que es el gasto de capital en obras físicas, en préstamos, en financiamiento, está a un ritmo de aproximadamente un 50% de lo que está presupuestado por el propio gobierno. Entonces, yo recuerdo que en los años 90, Juan Bosch enarboló la consigna contra los reformistas que tenía que llevar al gobierno de Balaguer, que nos tenía que llevar a la legalidad, que esa era su consigna, llevar al gobierno a la legalidad. Yo diría que una reforma fiscal ahora debe tener como consigna llevar el gobierno a lo que está presupuestado,
que es más inversiones de capital y progresivamente comenzar la reducción, porque ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para preparar el presupuesto del 2022, que tiene en septiembre, ya tiene que estarse preparando. Y en ese Sí, sentido, pero, se necesita para mejorar la calidad del gasto, atacar esos componentes de burocracia, subsidios e intereses de deuda. Guillermo, pero está bien, pero ¿qué explica ese bajo nivel de gasto de capital en un contexto donde un gobierno que tiene muchos recursos provenientes de préstitos con organismos internacionales, ¿No? Y que las está hablando de recaudaciones una van. reactivación económica, está hablando de una reactivación económica donde le ha permitido de alguna manera recuperar también ingresos fiscales, porque se ha hablado de ingresos fiscales por encima de los estimados. Es decir, ¿qué explica que el gasto de capital represente actualmente el 6.5% de todo lo presupuestado? Mira, para mí hay dos razones fundamentales. La primera es el énfasis desmedido del gobierno en las alianzas pública-privadas. O sea, muchos proyectos de los que se han dado primero Picasso, primero Palazos, o donde se han enunciado estrambólicamente, son proyectos que se han concebido para ser ejecutados vía el mecanismo de alianza público-privada, que eso tiene su procedimiento. Es más complicado, no lo mismo el gobierno decida, yo voy a invertir en tal camino vecinal que constituir una alianza para construir una carretera. Entonces, eso me parece que esa cultura, esa filosofía de APP ha conducido a una disminución de la inversión pública directa. Y lo segundo es que la maquinaria gubernamental no responde al ritmo del presidente Abinader. Yo creo que la maquinaria gubernamental muchas veces está vanagloriándose, ensimismándose, autocelebrándose, celebran cualquier cosa. Mira, ayer mismo hubo 3 actos de masa, se promulgó una ley. ¿Cuándo tú has visto que una ley para promulgarla se necesita montar un espectáculo como se montó ayer con la ley de aduana? Todo un espectáculo maravilloso. Hubo homenaje a personas en el Congreso Nacional y así sucesivamente. Cada acto del gobierno es llevado al Palacio y la presencia del presidente, y el presidente visita los barrios y los pueblos y anuncia. Entonces, y ellos se vanaglorian. Recuerdo haber leído en uno de los twitters cerca del aniversario del gobierno que esto parece un sueño, una funcionaria de salud de Santiago, parece que estoy viviendo un sueño. En ese proceso de ensimismamiento están muchos de los funcionarios, están gozándose de a sí mismos y felicitándose y regodeándose de todo lo que según ellos han hecho. Entonces, esa Bueno, cultura pero, hace que los bueno, funcionarios no pero trabajen a la velocidad del presidente Abinader. podría ser cierto eso de que el resto del gabinete no trabaja a la velocidad del presidente Abinader, pero uno también observa un presidente con un desbordamiento de optimismo. Es decir, cada vez que el presidente de la República va a encabezar un consejo de ministros en una provincia del país, cuando ese consejo de ministros culmina, uno escucha una cantidad de obras realmente asombrosas que se colocan en agenda para construcción y montos de miles y miles de millones de pesos. Y uno se pregunta, bueno, pero si usted contabiliza todos los anuncios que se han hecho hasta la fecha, producto de esos consejos de gobierno, usted dice, bueno, es imposible que en 4 años esto se pueda materializar. Es decir, hay Sí, también un desbordamiento de expectativas. pero ahí la ejecución presupuestaria es la que habla, porque una decisión presidencial o un anuncio de una obra no es ejecución de una inversión pública. Lo que demuestra, donde se traduce y donde se refleja que esos anuncios presidenciales se llevaron a la realidad, esa es la ejecución presupuestaria. Y la ejecución presupuestaria, porque eso sí, Bueno, hasta la semanalmente, fecha no estaba en consonancia con los anuncios. cada miércoles tú puedes acudir a la página de DigiExpress y ver cuánto se ha invertido acumulativamente y al 8 de agosto,
13, o no recuerdo, al miércoles pasado de agosto, la inversión pública estaba haciendo la mitad del año pasado y no iban a alcanzar la meta presupuestaria. Entonces, una cosa es lo que se dice y lo que se anuncia y otra cosa es lo que se ejecuta. Yo creo Bueno, que eso ahí depende mucho de si de la administración pública están sentados en su despacho para dar seguimiento a los anuncios presidenciales o si están para bueno, felicitarse a sí mismos o hacer muchos sí. actos en favor de la propia figura personal o Bueno, presidencial. bueno, muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Carán por esta interesante entrevista, el gobernador del Banco Central, el secretario técnico de la presidencia y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, señores, Manuel Jiménez ha estado con ustedes hasta ahora. Los invitamos para mañana, miércoles a las 6 de la tarde, para que estén nuevamente con esta propuesta de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.